Libro de San Mateo, el capítulo 16, verso 24. En esta versión de lenguaje actual, ¿se da cuenta que las redes fallan? El verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero en la versión del lenguaje actual está diciendo, devuélvamelo al verso 24, es que parece que se me descargó la tablet, por favor, gracias. En el lenguaje actual dice: entonces Jesús le dijo a los suyos, dice esa versión: si alguno quiere ser mi discípulo, que haga mi voluntad. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad y tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les digo. Me gusta mucho esa palabra definida, lo que yo les digo, lo que en los originales da a entender lo que yo digo y punto. Si quieren ser mis discípulos, ustedes tienen que estar, es una palabra fuerte, pero así lo dice Jesús. Tienen que hacer lo que yo les diga. Entonces creo que esta noche vamos a hablar de un tema que es un poquito como medio espinoso para aquellos que todavía les cuesta hacer la voluntad de Dios. Pero creo que si esta noche el Señor te ha traído, es porque quiere enseñarte el secreto de lo que es la profundidad de hacer la voluntad de Dios a través de la oración. Repita conmigo: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Señor, derrama sobre mi vida espíritu de oración. Señor, derrama sobre mi vida espíritu de oración. Señor, derrama sobre mi vida espíritu de oración. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Bien, mis hermanos. Bueno, hace 15 días, cuando tuvimos la primera parte sobre, vamos a dar como un pequeño repaso. Cuando dimos la primera parte, fue basado en el capítulo 11, cuando los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Usted no va a encontrar, le agradezco a Yasmine que ahora 8 días, estuvo predicando porque me puse bastante enferma y no pude, pero creo que el Señor la usó y dio una palabra también poderosa a través de ella. Yo creo que nunca, de verdad, nunca nos cansamos, nunca nos cansamos de hablar de esto, de lo que es la oración. La oración. Yo quiero pedirles, hermanos, que me ayuden a orar. Mañana salgo para... ¿Dónde es, Yamí, que voy? El pueblo en sí, ¿sí? No, eso tiene otro nombre. Esos son las aguas esas. Bueno, el llano, en los llanos. Tengo que estar en el aeropuerto a las 3:30 de la mañana. Es lejísimo. Eso de Villavicencio para allá, toca salir de aquí un vuelo a Bogotá, Villavicencio. Bueno. Y yo le contaba a Yamil que un año llevan en esa iglesia invitándome para hablarles de oración. Un año, continuamente. Hermanos, que queremos reunir las iglesias cercanas de esos pueblos.
para que nos hablen de oración. Y de verdad ya hace como un mes largo. Tanto fue así que dijeron: hermana, véngase con su hija. Y con su hija mayor, y consiguieron tiquetes para que mi hija me acompañe. Pero ¿qué me mueve esto? Ver el deseo. Y por eso yo a veces estoy como en una lucha muy fuerte entre el trabajo local, el cual amo, lo hago con mucho amor, con mucho gusto, de verdad. Pero me duele la necesidad que hay acerca de esto de oración. Y siento que Dios me dio esto hace algunos años. Y que si Dios me lo dio, lo tengo que aportar, pero a veces no alcanzo. De verdad no alcanzo. Las fuerzas ya no dan para tanto. Pero sí hay mucha necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay mucha gente que enseña de oración. Y de verdad lo hacen extraordinario, hombre. Es como dicen en Antioquia, es como para uno quitarse el sombrero. Pero escúcheme esto. Una cosa es dar una enseñanza, que la base fundamental es la Biblia, porque es la palabra. Y por la palabra es que nosotros nos alimentamos y caminamos por la palabra, por fe y por la palabra. Pero otra cosa es cuando tú tienes la palabra como base, pero lo vives. Eso es otra cosa. Y lo experimentas. Y de pronto creo, y todavía estoy en primaria. Yo le decía al Señor esta tarde que me vine temprano. Le decía: Señor, todavía estoy en primaria en esto. Me hace falta más. Yo quiero aprender, conocer más. Pero no solamente el aprender, el porque está escrito en la palabra que es nuestra inspiración y nuestra motivación, sino cuando tú te atreves a tener esas experiencias a través de la oración. Las mejores experiencias que los hombres y mujeres de la Biblia tuvieron fue a través de la oración. Cuando tú miras a Moisés, si Moisés no hubiese sido, vamos a tener que tener un último, hermana Vivian. No puedo dentro de 8 días, pero en unos 15 o 20 días, porque vamos a hablar sobre, y eso se ocupará toda la enseñanza. Lo he estado estudiando estos días, sobre la primera petición que aparece. Y me he dado a la tarea de estudiar un poco, porque todavía me falta mucho, vuelvo y digo, sobre las peticiones del Padre Nuestro, porque las tiene. Ese Padre Nuestro que nos enseñaron cuando éramos católicos, que es como el rezo, uno de los rezos fundamentales de la Iglesia Católica. Para nosotros no es un rezo, es la oración. Nos quedaría faltando, y eso lo vamos a hacer porque solo eso se nos van a llevar su hora y media a 2 horas. El establecimiento del reino de Dios en la tierra como la primera petición. Y eso nos va a introducir a lo que es la intercesión verdadera del Espíritu para poder ver almas convertidas. La verdad, hermanos, es que personalmente me pasa. Cuando yo me meto a estudiar esto de la Biblia, me siento tan apenada con Dios. Termino llorando. Hace 8 días que no pude venir. Estaba en cama todo el día. Pero no pude dormir. Estaba conectada con oración, la palabra, lo de la profundidad de la oración, la experiencia en la oración, la vida en la oración, la victoria en la oración, la fortaleza en la oración, la autoridad en la oración, la unción en la oración, el avivamiento que solo vendrá a través de la oración. Y continuamente ese es mi pensamiento. Si usted me pregunta a mí cuál es el tema que más abarca mi mente continuamente, es esto: es la oración, es la relación con Dios. Porque cuando tú la tienes clara,
en la relación con Dios, tú sabes cómo vives, cómo actúas. Eres incapaz de hacer algo que a Dios no le guste. Entonces vamos a mirar esta noche porque hay cosas que nos cuesta. Porque aunque digamos, hey, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, bueno, lo estaremos haciendo en algunas cosas, pero tal vez nos está haciendo falta otras. Y yo espero, con la ayuda de Dios y la unción de su Santo Espíritu que está aquí esta noche, que Dios nos dé la sabiduría, no solamente de pensar que tuvimos unas enseñanzas de intercesión en el culto de Dorcas, sino que lo más grande y lo más extraordinario para Dios esta noche es saber que tú quedas marcado con ese espíritu y esa pasión. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Bueno, el Padre Nuestro, encontramos varias peticiones. En la enseñanza de hace 15 días manejamos fue primero lo que es la alabanza, lo que es la adoración, el entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, lo que es reconocer la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, el poder darme cuenta que cuando yo oro no es como cuando rezaba ante una imagen, ante un Dios de plata, de yeso, de oro, como dice el Salmo 115. Tienen orejas y no oyen, porque ni siquiera dice oídos. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan, semejantes a ellos los que los hacen. Pero nuestro Dios ha hecho los cielos y la tierra. Dele ese aplauso al Señor en esta hora. Y yo te quiero invitar en esta noche, en el nombre del Señor Jesús, a que le pongas reverencia cuando tú entras al tiempo de oración. Cuando tú entras a la presencia de Dios, estás entrando a la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Estás entrando a la presencia del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Eterno, del Sublime. Estás entrando a la presencia del que hizo los cielos, las estrellas, el sol, la luna. Estás entrando a la presencia de aquel que un día miró desde el cielo que no había ni un justo y que todos habíamos pecado y que estábamos destituidos de su gloria, y no fue problema para él humanizarse y venir a esta tierra y manifestarse en carne. ¿Para qué? Para que tú y yo en esta noche seamos salvos, para que tengamos ese acceso y esa libertad de entrar a la presencia de Dios. Aquí no tenemos que mandar a otro a que ore por nosotros. Aquí no tenemos que decirle a otro que lo haga. Tú mismo, tú misma puedes entrar a la presencia de Dios, y no se beneficia a otro, te beneficias tú. Y cuando tú te beneficias a través de la oración, entonces la gloria de Dios desciende sobre tu vida. Tu vida se vuelve gigante, se vuelve poderosa. Y cuando tú oras por otros, entonces Dios va a escuchar esa oración. Dele un aplauso a Él. Está separado en varias peticiones. La primera es: venga tu reino, establece tu reino. Pero lo vamos a mirar en una forma esta noche del establecimiento del reino de Dios en nuestra vida ya como cristianos. Porque la última parte, la cual vamos a ver en unos 15 días más o menos, si Dios quiere, vamos a mirar el establecimiento del reino de Dios sobre la vida de la gente que no conoce a Dios. Ahora, después de venga tu reino, está la parte de hágase tu voluntad. Entonces, analizando y orando, he sentido en mi corazón que Dios en su sabiduría colocó una conexión entre lo que es la voluntad de Dios y el establecimiento de su reino. Porque cuando tú y yo aceptamos a Jesús, cuando aceptamos el reino de Dios en nuestras vidas, entonces comenzamos a aceptar la voluntad de Dios. Y aquí la voluntad de Dios tiene mucho que ver con nuestro ser, con lo que hacemos, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos, con todo lo que somos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es hermosa, agradable y perfecta. Aparecen otras peticiones, y es el pan nuestro de cada día. Bueno, no tendría mucho que decir, porque para pedir comida, techo y ropa somos expertos. Ahí sí estamos en la oración, ahí sí estamos en el doctorado. Así es, ¿verdad, hermanos? Estamos como tan afanados en las cosas materiales, estamos como tan afanados en las cosas que pasan, que van, que vienen.
Pero si como persistimos en la oración por nuestras peticiones, persistiéramos en la oración de conocer a Dios, de llenarnos más de Dios, téngalo por seguro, hermano, que usted tendría más paz, más tranquilidad. Cuando yo veo un cristiano como que no sabe para dónde va, y hay un dicho por ahí: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y encontramos cristianos dando vueltas y no salen de lo mismo, y siempre están chocando, y siempre están incómodos, y siempre están como que no se hallan. Y siempre los encontramos como en el mismo círculo vicioso. Y siempre los vemos como en el desespero. Y nunca tienen una salida. Y siempre están en derrota. Y siempre están mal. ¿Y qué me pasa? ¿Y nada, qué sucede? Pero yo he podido descubrir durante todos estos días, de verdad, que aprender a hacer la voluntad de Dios, esto trae paz, esto trae tranquilidad, esto trae seguridad. Y así es que Dios quiere que la iglesia viva. No en ansiedades, no en desespero. ¿Por qué tenemos que vivir en los desesperos que vive el mundo? ¿Por qué tenemos que vivir en las angustias que vive el mundo? ¿Por qué tenemos que vivir con los afanes como vive el mundo? Yo quiero que usted entienda que los que no conocen a Dios no tienen ese Padre nuestro que está en los cielos. Tienen ídolos, con todo respeto de todo el mundo. Tienen imágenes, tienen otra cosa. Pero nosotros en esta noche invitamos a los amigos a que están, a que hagan del Señor nuestro Dios su Padre celestial. Otra de las peticiones es: perdónanos así como yo perdono. Creo, analizando un poco, que hemos tenido muchas enseñanzas, y en el campamento fue una de ellas, acerca del perdón. Y creo que esta iglesia, Dios ha enviado predicadores que han hablado muchísimo, bastante. Si usted no se acuerda, yo sí me acuerdo. De sanidad interior, del perdón, de no cargar con culpas, de cerrar círculos, de todo eso. Bueno, yo creo que Dios ha sido muy claro. Pero también quiero la conexión de la primera parte de nosotros ya como iglesia y un reino establecido, con la conexión de la voluntad de Dios, finalizando con: líbrame, Señor, de tentación. Porque la última petición que aparece en el Padre Nuestro es: líbrame, Señor, de tentación. Y yo quiero decirle, ya como manera de introducción en esto de la voluntad de Dios, que si usted quiere vivir libre de pecado, si usted quiere vivir libre de pornografía, si usted quiere vivir libre de sexo, si usted quiere vivir libre de mentira, si usted quiere vivir libre de atadura, usted necesita comenzar a tener programas de oración, especialmente: Señor, líbrame del mal, líbrame del mal, líbrame del mal. Yo le estaba diciendo estos días a alguien, al esposo de una hermana en Converso, que se ha entregado. Y él está con esa lucha tan grande, entre lo que es el mundo y Dios. Y me le acerqué, oré por él y le dije: mira, te voy a enseñar una oración que le enseñé a este hombre, Loami, que nos lo trajo el Señor hace como, no sé, 6, 8 meses, a predicar en un culto. Uno de los proveedores de los pollos búcaros de Colombia, de los éxitos de los Carulla. Él vino y predicó, un hombre muy adinerado. Y ese hombre, cuando llegó a la iglesia, nos decía en la central de Cali: me gusta la iglesia, me gusta la alabanza, me gustan los mensajes. Y dijo: pero no puedo, las mujeres, el trago, me es casi imposible dejar esto. Y en esos días teníamos 3 días de ayuno, y yo lo invité siendo inconverso. Le dije: Loami, hagamos una cosa, acompáñenos al ayuno, así sea mediodía y se va. Y este hombre vino los 3 días a ayunar. Y yo recuerdo que él estaba por allá en un rincón, y yo le decía: a ver, repita conmigo esta oración: Señor, líbrame de tentación, que yo aborrezca el licor, que yo aborrezca el pecado, que yo no tenga amor y pasión sino solo para mi esposa. Y le dije: solo todos los días comience a hacer esa oración y siga asistiendo a la iglesia. Y en esos días, hermanos, era la feria de Cali, y él ahorraba muchísimo dinero, millones de pesos, porque me los tenía, para la feria de Cali. Ahorraba muchísimo dinero para esa feria. Llevaba sus caballos de paso, y él era como el líder de todo ese grupo de hombres, de mujeres, reinas de belleza habían ahí, porque lo perseguían, no por lo lindo, como yo le decía, por lindo nada, físico, pero vea, esta hablaba. Y ese día le dice a la esposa: me voy a la última feria, pero no le cuenten al hermano Reinel y a la hermana Luz Marina. Le dijo a la esposa: pero voy a ir a la última feria, ya después de esto me convierto. Y él dice que fue y llamó al mayordomo de la finca, le trajeron unos tremendos caballos de paso, llevó el whisky del más costoso, dinero para darle a las mujeres para que le aceptaran lo que él quería. Y cuando se reunieron todos en la mesa y le dijeron: bueno, Loami, ahora sí, vamos a brindar, porque se abre la feria y vamos a brindar. Y en ese momento tenían la botella más whisky para el brinde. Era un brindis costosísimo, porque era europeo.
y se lo traían desde allá especialmente. Y dice que cuando sirvieron las copas y entonces fueron a hacer el brinde, le dijeron: bueno, no, mami, usted el primero, porque era como el líder de todos. Y entonces lo que hacen con las copas, la unieron, y en ese momento cuando dijeron: brindamos por la no sé qué feria, y él dice que cuando se fue acercando el licor para tomárselo, dice que le olió horrible. Ese whisky le olió horrible, le dio ganas de trasbocar, le dio mareo, soltó esa copa y de una vez dice que el Señor le habló y le dijo: es que esto ya no es lo tuyo, ya que vienes a hacer aquí, esto ya no es tuyo. Salió de ahí corriendo, se fue y buscó a mi esposo: pastor, deme la clase de bautismo. Hermano, ese hombre se bautizó y Dios lo liberó. No más mujeres, no más trago. Y la semana pasada le mandé un saludito y me dice: hermana Luz Marina, estoy feliz. 27 policías se bautizaron hace 15 días por el testimonio y la predicación de él. Dele un aplauso al Señor. Es que cuando Dios hace la obra, la hace completa. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mira, el hacer la voluntad de Dios nos libra de tentación, nos libra de caer en el mal. Y todos en algún momento dado de la vida tenemos esa lucha con hacer la voluntad de Dios. Tanto que imagínate que Jesús mismo la tuvo. Una de las últimas oraciones de Jesús fue: Padre, pasa de mí esta copa, que no sea mi voluntad sino la tuya. Según el escritor, fueron 3 horas, una sola petición: Padre, pasa de mí esta copa, que no sea mi voluntad sino la tuya. O sea, si Dios manifestado en carne tuvo esa lucha en su humanidad, lo que dice la Biblia es reverenciar el miedo. De todas formas, él era joven. Y decirle a una persona de 30, 33 años: vas a morir mañana a las 3 de la tarde. Y como él en ese momento estaba manifestado en carne, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. Entonces, claro, él sentía en su humanidad, él dormía, él se cansaba. Me gusta mucho cuando se encontró con la mujer samaritana y dice: y Jesús, cansado del camino, se sentó. Ahí mostró su humanidad. Qué lindo que nosotros no tenemos un Dios robot. Tenemos uno que se manifestó en carne, que derramó su sangre, que en esta noche, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. Bendito sea el Señor. Y entonces, claro, se acercaba la muerte, se acercaba la muerte. Pero mire usted qué hizo él. Hice orar. Cuando comenzó a sentir ese miedo, ese temor, lo que hizo fue orar. Se fue a orar. Ahora, ninguna de las oraciones de Jesús declara la Biblia que su sudor fueron como gotas de sangre. Ninguna. O si usted lo encuentra, me la puede mostrar, porque pues yo también estoy aprendiendo. Pero créanmelo, yo hasta ahora no la he encontrado. Que en ninguna oración Jesús hubiera botado ese sudor tan fuerte, que su sudor dice que era como gotas de sangre. Y está comprobado científicamente que para que una persona alcance a botar sangre por los poros es porque tuvo una agonía muy fuerte. Cuando nació la segunda niña de Keila, la niña mayor fue por cesárea, pero la segunda, ella dijo: mamá, ayúdeme a orar porque yo quiero un parto normal. La hija mayorcita apenas tenía 1 año. Estamos comenzando una obra, una cesárea se me va a llevar mucho tiempo. La otra niña: y mamá, ayúdeme a orar, que Dios me regale un parto normal. Y verdad, comenzamos a orar. Cuando llegamos a la clínica, Richard, ella y yo, entonces a ella le entraron al proceso de parto. Luego yo me quedé afuera, Richard entraba y salía. Pero pasó algo. Cuando la niña nació, entonces bueno, Richard estaba allá, en fin, y ya cuando la niña la tenían lista para mostrarla, entonces Richard salió y dijo: suegra, ya puede entrar. Cuando yo entro, yo le encuentro la cara a Keila llena de puntos rojos. Y los ojos un poquito como medio brotados. Y llena de puntos rojos por toda parte. Puntos rojos, puntos. Y yo le dije: Richard, ¿qué pasó? Dijo: no, pues yo le pregunté a la doctora. Y dijo: lo que pasa es que el dolor fue tan fuerte. Porque claro, cuando un dolor se siente físico es porque se siente en la mente, en las emociones, y todo el cuerpo se une. Porque el cuerpo tiene sus 3 áreas que se unen a una sola. Por eso es un cuerpo, alma, espíritu, y todo se une. Y la doctora dijo que lo que pasa es que ella tuvo una agonía tan grande en el momento de dar a luz, porque claro, la capacidad de ella no era para dar a luz normal, sino cesárea. Entonces ella hizo tanta fuerza que alcanzó a botar sangre por los poros. Y cuando yo la vi, de verdad,
y estuvo varios días. Me dio como una impresión, pero inmediatamente me acordé de la oración de Jesús, que dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que salían. Pero miren ustedes, ¿quién de nosotros de verdad, cuando está pidiendo la voluntad de Dios en la vida, tiene una oración de agonía? Seamos sinceros. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Señor, ayúdame. Señor, que sea tu voluntad. Ay, Señor, es que estoy luchando, no sé si sea tu voluntad. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y estamos como en unas palabras ahí, pero estamos en unas palabras de expresión, pero a veces muy poco de corazón. ¿Por qué? Porque estamos en la lucha entre lo que es la voluntad de Dios, que es el espíritu, y la voluntad del hombre, que es la carne. Y déjeme decirle algo, experiencia propia. La mayoría de las veces, la voluntad de Dios a la carne no le gusta. Y ahí es el secreto. Por eso Jesús en ese momento, su sudor era porque él estaba luchando entre la carne y el espíritu. El espíritu que ya estaba listo, dispuesto para morir en la cruz del Calvario, pero la carne no. Te va a doler. Tú puedes desistir, nadie te obligó, tú solo te entregaste, tú solamente di una palabra y la gente se salva, y Él es Dios, y el que manda, manda, y Él había podido hacerlo. Entonces Él estaba en esa lucha porque a Él nadie lo obligó. Él había podido, en medio de ese reverencial miedo que tenía, Él había podido decir: no, hasta aquí llegué, no, ya. Hasta aquí llegué en el sufrimiento, pero ya hasta la cruz no llego, ya que todo esto se acabe y yo voy a ver qué me invento para salvar al mundo. Pero esta noche bendigo el nombre de Jesús, y esa es la fortaleza que el Hijo de Dios tiene que tener, porque si nuestro Padre Celestial hizo su voluntad, nosotros también Él la hizo para que usted y yo en esta noche aprendamos a hacer su voluntad. Es muy fácil. ¿Cuántas veces nos paramos en un púlpito? Y a todos nos ha pasado, no me preocupe que a mí también, y aquí estoy. Y por eso yo también necesito decirle: enséñame a orar y enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces nos paramos en un púlpito, damos una enseñanza o compartimos con alguien? Hay que hacer la voluntad de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero a veces Dios nos confronta, y ahí es donde es la cosa. ¿Y quiere que le diga algo? Hay momentos en esta vida cristiana que Dios nos confronta, o su voluntad o mi voluntad. Y Dios no obliga a nadie, porque Él los creó con un libre albedrío. Y si usted dice: no, yo no quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero hacer la mía, listo, no hay problema. Dios no te va a obligar, no te va a agarrar del cabello y decir: la tienes que hacer. Pero si tú no haces la voluntad de Dios, tú pierdes. Si yo no hago la voluntad de Dios, yo pierdo. Porque ¿sabes qué dice Primera de Pedro? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, estamos siendo santificados, y Dios nos va a usar para cosas grandes, para la gloria de su nombre. Regálele un aplauso al Señor Jesús. ¿Qué es? ¿Qué es voluntad? La voluntad es la facultad que tienen los seres humanos para tomar decisiones específicas en su diario vivir y llevarlas a cabo, convertirlas en una realidad de manera intencional, ya sea emprender, determinar una acción, tomar una decisión, realizar algo, planes, proyectos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere cuando está hablando de su voluntad? Es que toda nuestra vida misma y todo lo que nosotros somos, tenemos que pasar por el colador de la voluntad de Dios si no queremos fracasar. Porque el día que yo acepté el reino de Dios en mi vida y me convertí, aprendí y entendí que se iba mi voluntad y que tenía que aprender a hacer la de Dios. Tan fuerte fue que yo llevaba 3 meses de bautizada, y era el mes de la madre en las escuelas, y era el mes de la madre y el mes de la Virgen María. Y recuerdo que en el salón éramos un grupo como de unas 40 muchachas. La Virgen estaba todo al frente, estaba la profesora, y la profesora dijo:
todas se arrodillan, y yo también, porque vamos a reverenciar y nos vamos a arrodillar ante nuestra madre, porque merece respeto, merece honor, merece reconocimiento. Y el arrodillarnos es demostrarle la reverencia, el respeto y lo que ella significa para nosotros. Yo tenía 13 años y yo no pude. Yo no recibí clases de bautismo. Una clase de bautismo, 1 hora el pastor, esto, y bautícese. Pero no pude. La profesora dijo: Marina, ¿usted no oye? Dije: sí, profesora, yo oigo. Entonces, ¿por qué no se arrodilla? No puedo. ¿Por qué? ¿Le duele la rodilla? No. Lo que pasa es que hace algunos días yo me bauticé en el nombre de Jesús y he entendido que ante el único que me puedo arrodillar es ante Dios. Y cuando yo dije esas palabras, me mandaron a rectoría, me botaron de la escuela, me cerraron las puertas, me dijeron: a esta escuela usted no va a volver a entrar. Nunca jamás. Y en ese tiempo, hermanos, pasaban tantas cosas, porque uno confesaba que era cristiano. Oiga, pero yo me sentí tan feliz que cuando yo iba entrando para la iglesia con mis 13 añitos, yo decía: me botaron de la escuela. Le decía a los Clarines del Rey, al papá de Ale Rincón: me botaron de la escuela. ¿Y eso qué pasó? ¿Qué hiciste? Ay, no, porque no quise arrodillar ante la Virgen. Y yo era como dándole testimonio, porque me parecía tan lindo saber que Dios me había dado el valor en una escuela con 40 alumnos de decir: no me arrodillo sino ante la presencia de Dios. Ojalá que en este tiempo Dios levante un ejército de adolescentes, de jóvenes que sean capaces de confesar a Jesús como su Dios. Porque el que me confiesa delante de los hombres, yo le confieso delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Yo no quiero que Dios me niegue, yo quiero que Él me confiese. Entonces tú y yo lo tenemos que confesar. Dele un aplauso al Señor. Por eso es muy común escuchar frases como fuerza de voluntad o voluntad de hierro, que se refieren precisamente a la capacidad y a la perseverancia y a la firmeza para conseguir que las personas puedan alcanzar o hacer. Entonces yo, estudiando ese pensamiento, está hablando de fortaleza, está hablando de fuerza, fuerza de hierro. Escuche. Pero no es fuerza de hierro, no es fuerza de voluntad o voluntad de hierro para yo hacer lo que mi carne pida, lo que mi cuerpo pida, lo que los deseos de la carne pida, sino que aquí diríamos esa fuerza de voluntad, ese dominio propio que le podríamos decir es el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos, una persona se conoce que es llena del Espíritu Santo? No porque viva hablando en lenguas, es un don de lenguas. Y la Biblia habla del don de lenguas. Y qué bendición cuando uno escucha a una persona hablando en lenguas. Pero eso no está demostrando que esa persona que habla en lenguas, es que está llena del Espíritu Santo. No, Señor, hablo en lenguas y lo valoramos, y qué bendición. Pero lo que esa persona nos da a entender que está llena del Espíritu Santo es cuando vemos el fruto. La Biblia no habla de los frutos del Espíritu, habla de las obras del Espíritu, obras, pero habla solamente del fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que demuestra que usted y yo tenemos el Espíritu Santo? Es el fruto del Espíritu. Yo puedo pararme y yo puedo hablar, y yo puedo hablar con alguien y de hablar y hablar y hablar muchas cosas, pero si yo no estoy mostrando el fruto del Espíritu, todo no será más que no será más que palabras que se las lleva el viento. Pero aunque tú no vivas proclamándolo: yo estoy llena del Espíritu Santo, yo estoy llena, yo estoy llena, yo estoy llena. Son los demás los que tienen que ver en mí si estoy llena, porque por el fruto se conoce el árbol. Cómo hablo, cómo actúo, cómo me visto, cómo trato a los demás, mi carácter en mi casa, con mi esposo, con mis hijos, con mis yernos, con mis nietos, con mis vecinos. Todo el mundo tendrá que decir, menos mi boca.
Por eso dice la Biblia que te alabe el extraño y no tu propia boca. Ojalá que en esta noche podamos entender que cuando tenemos una vida conectada en oración, el Señor nos da ese fruto del Espíritu. Su nombre será glorificado. Yo me edifico, me santifico y Dios nos usará para cosas grandes, para la gloria de su nombre. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Cuando hablamos de la voluntad de Dios para nuestras vidas, es el buen propósito y que el Señor tiene para nosotros cuando comenzamos a hacer su voluntad. Todos hemos pasado por momentos muy fuertes que no sabemos qué hacer. Escúcheme esto, y si usted le ha pasado, va a decir un amén. Todos hemos pasado por momentos muy fuertes que no sabemos qué hacer, donde los miedos quieren apoderarse de nosotros, donde una cantidad de inseguridades, tanto personales como en la familia y aún en el servicio a Dios, se van apoderando de nosotros. Amén. Amén. Pero les aseguro 2 puertas para usted ir entrando en la voluntad de Dios. Por ejemplo, nosotros éramos pastores Bucaramanga, Iglesia Central. Asistencias de 800 y pico. Estoy hablando hace 40 años. Escúcheme esto. Llegó un traslado. Llevábamos 3 años y medio. Que en ese tiempo hubo como una especie de una división por un líder. Y nosotros le habíamos recibido a ese líder. Entonces mi esposo habla en el consistorio recién entrado y dijo: la verdad que si ustedes quieren mandar una persona de más experiencia que yo para que maneje los conflictos que hay en esa congregación, no hay ningún problema. Lo pueden mandar y yo me voy a otra congregación. Ah, listo. Los líderes se reunieron. Listo, hermano Reinier, usted quiere salir. Él quería salir, yo no. Yo estaba feliz. Porque claro, es la primera iglesia grande que recibíamos. Y se los confieso, yo estaba joven. Y había mucho regalo y había muchas cosas. Entonces esa niñita que estaba como saliendo del cascarón apenas para servir a un ministerio, se ilusionó. Bueno, mi esposo aceptó. Me dice mi esposo un día: Marina, nos vamos a estar en un culto a la iglesia donde nos van a mandar. Fuimos, Bogotá. Asistencia de 250 o 260. Los domingos, máximo 270. En semana, 40. Y eso que habían anunciado culto especial. Y esa noche habían 60. Estuvimos en el culto. Cuando llegamos a la casa, me agarró la esposa del pastor. ¿Ustedes se van a venir para Bogotá? Y pues, eso dice mi esposo. Yo le fui sincero. Me dijo: vea, mija, aquí salen unas cucarachas horribles por ese piso. ¿Usted le tiene fastidio a las cucarachas? Yo era una muchachita en el momento de 24, 25 años. Ella ya era una señora de 50 años. ¿Usted maneja en Bucaramanga? Le dije: sí. No voy a sacar ese carro porque la puerta la esperan los atracadores y hasta la matan. La gente de esta región es doble. Es hipócrita. Mientras mi esposo hablaba con el pastor en la sala, la hermana me llevó a un lugar y me echó todo ese veneno. Yo voy y me acuesto. Al rato aparece mi esposo y yo lloro. Marina, ¿qué te pasó? ¿Te enfermaste? Dije: no, yo no me quiero venir para Bogotá.
¿Por qué no hablas con el consistorio? De todas formas, la iglesia está contenta con nosotros. Es nuestra primera experiencia de una iglesia grande. Papi, no. Este hermano Reinel dijo, ¿cómo, mija? Se me hizo loco. Que no nos vengamos, papi, mira. Y le conté todo lo que le hermano. Dijo, ve y pregunta en la iglesia el ministerio de ella. Tú ya has escuchado. Sí, yo he escuchado algunas cosas, pero dijo, nos venimos, ya di mi palabra, Marina, y no doy pie atrás. Bueno, me dejó que llorara. Él me puso que mi hijita. Vea, yo le doy gracias a Dios, porque eso creó en mí un carácter fuerte para ayudar a muchos. Bueno, en ese vuelo de regreso, mis hermanos, llore, que llore. Ya, Marina, eso no es mi hijita. Ya, Marina, ya. Marina, esta es la obra de Dios. Pero papi, ¿cómo vamos a dejar semejante iglesia? Mira esta ciudad, ese frío. Dijo, no, ya está listo y nos venimos. Hermanos, nos vinimos, créamelo. En ese momento nos traemos a Marcos Pavón como nuestro asistente. Yo lloraba 3 meses, se los confieso. Lloré que lloré. Para acabar de completar un día saco el carro, me lo estrellaron con un cachote. En esos 3 meses me pasó de todo, como quien dice Dios, ¿aprendes a hacer mi voluntad o qué? Bueno, ya llegó Marcos, ya comenzamos como a meternos en el trabajo, en fin, lo otro. Y para no alargar sobre esto, la iglesia donde mi esposo, Dios le ha permitido abrir más obras, fue en Bogotá. 9 iglesias y sacó 13 pastores al ministerio durante 12 años. Cuando llegamos, el mejor carrito que había, el hermano se le abría la bodega y los ladrones se la cerraban. No le digo todo. Y comenzó Dios a bendecir la iglesia. Entonces, ¿qué entendí? Dios va a comenzar a tallar mi voluntad. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito de lo sentimental. Hermana Luz Marina, será la voluntad de Dios que yo me enamore de 5 versos. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Y líbrame de tentación. Vamos a unir. ¿Será la voluntad de Dios que yo me enamore de un inconverso? Hermana, ayúdeme a orar para ver si es la voluntad de Dios. Aquí no hay que orar. ¿Sabe por qué? Porque lo que la Biblia dice, no hay que preguntárselo a Dios como si algo hubiese quedado mal escrito. Simplemente Dios dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y punto. A ver, muchachos, entonces, ¿qué hay que preguntar aquí? Escúcheme esto. El año pasado yo estuve en Bogotá en la central. La presidenta Las Dorcas, su esposo es médico, tiene 2 carreras. Me invitaron a un programa, un fin de semana. Un testimonio tan lindo. Enfermera profesional, ella. Comenzó a trabajar en una de las mejores clínicas en Bogotá. Ella es de ojos verdes, es muy bonita, es muy agradable. El médico, que es ahora su esposo, miraba y le decía a los compañeros, uy, qué mona tan linda. Él le hacía ojitos, pero ella se... Un día él, Fabián, le dice a las enfermeras, mándeme la jefe que voy a operar. Mándemela porque yo quiero que ella sea mi ayudante. Entre todos hicieron el cuerpo. Ella no sabía. Yasmín llama a ella no sabía. Sino que le dijeron, entre todos, ay, vea jefe, que es que para ver si usted acompaña. Dijo, bueno. Y entonces estando operando,
él comenzó, como decimos, como la palabra dice los muchachos, a echarle los perros. Hola, Jasmine, ¿de dónde eres? Doctor, de Cúcuta. Ah. ¿Dónde vives? Por ahí, cerca de Fontibón, doctor. Y él me dice, hermana Lumarina, entre más yo le echaba cositas, ahí te pasa. Un día, él le dice, tú eres como muy diferente a las demás. ¿Qué tienes? Digo, a Jesús. Soy convertida, soy creyente. Si quiere, doctor, lo invito a mi iglesia. Ah, ¿quién ha dicho? Claro. Yasmín, llévame. Dijo, listo, doctor, aquí está la dirección, puede ir. Él la llamó y le dijo, voy a ir. Le dijo, listo. Apenas él llegó, ya le tenía un hermano listo, escúcheme. Le dijo, hermano, le voy a pedir un favor. Viene, es como mi jefe en la clínica, viene al culto. Usted me podría colaborar sentándose con él porque no me quiero sentar con él. Bueno, y siguió viniendo a los cultos, le gustó. Como la tercera vez le dijo al pastor, hermano Jorge Humberto, le voy a pedir un favor. Porque no se hace cargo del doctor Fabián, ayúdelo, es un hombre muy elocuente, lo veo que está interesado en Dios. Y le dice el hermano, pero ¿por qué tú? No dijo, no, no hermano, no debo hacer, no debo hacer. En todo caso, para no alargar el testimonio, el hombre comenzó a asistir a la iglesia, ya se veían, se saludaban, pero ya en su punto. Y él dice, hermana, entre más yo le quería coquetear, más me mostraba ese porte espiritual. Hasta que él entendió el mensaje, se bautizó. Y el mismo pastor un día la llama. Y él es un hombre muy de Dios, hermano Jorge Humberto, es un hombre con mucho discernimiento de espíritu. Y le dijo, venga, este muchacho ya está bautizado. Y yo siento que este muchacho va a ser tu novio. Comienza a orar. Miren usted. Ella me dice, hermana, a mí no me disgustó. Bien profesional, 2 carreras. Bien plantado porque bien simpático. No tenía todo. Pero yo la tuve clara. El día que me bauticé, no os unáis en yugo desigual. Y le dije, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame, ni de pronto la esbeltez de mi cuerpo, ni mi cara, porque tiene un rostro muy lindo. Nada, yo no quiero. El día que tú me mandes un hombre, sea un hombre que te ame, un hombre que te sirva. Bueno, en todo caso comenzaron una amistad aconsejada por el pastor. Comenzaron, oraron, se organizaron el noviazgo, se casaron en plena pandemia. ¿Y saben ahora qué están haciendo? El otro día ella entró porque él trabaja en 2 clínicas. Y entonces ella no estaba trabajando porque le dice, ay, mi amor, ¿tú qué necesidad tienes de trabajar? Mira, yo tengo 2 salarios, ve y sirve a Dios. Con esas Dorcas en intercesión. Es una belleza de mujer, metida en todas las cosas de Dios. Pero le dio por entrar y encontró que le salió una propuesta de Alemania. Una propuesta que estaban necesitando enfermeras profesionales en algunas clínicas en Alemania. Y ella comenzó, bueno, a contactarse todo eso. Y hace 4 meses que volví a Bogotá, me comuniqué con ella porque quería saludarlos en la iglesia donde yo estaba. Llegaron, comenzó a estudiar el alemán. Y resulta que la directora de la clínica le dice, oye, ¿y tu esposo qué hace? No, mi esposo es médico y trabaja en 2 clínicas. Oye, si quieres que comience a estudiar el alemán. Y comenzó a estudiar el alemán. Y ahora Dios mediante, en enero, hace 15 días le escribí y le dije, Yasmi, ¿cómo vas? Como, hermana, bien, voy sobresaliente en los exámenes. Porque en el mes de enero salen para Alemania. Pero la visión de ellos no es simplemente por ir a trabajar la medicina. Es que ellos se dieron un paseo en la luna de miel por Europa. Y estando en Europa comenzaban a ver la gente perdida. Ya el muchacho veía a la gente perdida, ella veía a la gente perdida. Y comenzaron a decir, Señor, si en algún momento nos necesita, queremos hacer tu voluntad. Ahora el Señor se los va a llevar a Alemania. Y les dije, el día de mañana vamos a escuchar testimonio de lo que Dios va a hacer con ustedes. Cuando alguien anda en la voluntad, dale un aplauso al Señor, por favor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Jóvenes, trabaja en oración la voluntad de Dios por tu vida. El problema, y todos debemos trabajarla, por las diferentes cosas de nuestra vida. El problema, ¿sabe cuál es? Los afanes, las carreras. Entonces llegamos y nos arrodillamos un momento. Señor, bendice a Julano, a Sutano. Señor, dame esto, aquello. Señor, y enséñame a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a conocer tu voluntad. Ay, Señor, enséñame. Amén. ¿Usted dio un paseíto a la carrera o mandó un email al cielo a la voluntad de Dios? Pero así. Pero te voy a decir algo. Comienza en el nombre del Señor Jesús
de ahora en adelante a conectar la petición, enséñame a hacer tu voluntad, con líbrame de tentación. Entonces, porque más adelante te voy a leer dos textos que nos cierra esto, tu vida va a cambiar. Cuando tú vas, hermana querida, vas a ir a comprar un vestido, como estás trabajando la voluntad de Dios en tu vida, tú dices, este no. Para la carne está muy lindo, claro, mi figura, mi lo que la carne habla. Y esto lo sabemos las mujeres. Pero como tú estás trabajando la voluntad de Dios, por dentro hay una voz del cielo que te dice, antes de mirar el figurín de Silvia de Cherassi, antes de mirar de la moda de Milano, de Nueva York, mira mi palabra, porque tú estás dentro de mi voluntad. Y tú solita, sin que nadie te diga, que me quiero comprar este carro. Ay, los son caros y bonitos, ¿no? Ese carro me gustó. Claro, yo soy un hijo de Dios que me lo merezco. Ay, entonces usted se imagina, y yo llegar a la casa, antes que me vean con una chatarra, con ese carro, y montando a mi esposa y a mis hijos. La humanidad, su voluntad trabaja ahí. Pero ahí es donde usted entra en esa lucha. Porque cuando usted trabaja la voluntad de Dios y líbrame de tentación, o sea, tentación es no caer en el mal. Y muchas veces caemos en cosas que no debemos. Entonces la carne le dice, ay, hazte ese carro, métete en deuda. Mira que hoy en día es muy fácil hacer un carro. Mira que es muy fácil, que puedes pagar. Resulta que en ese momento tú no estabas en condición de hacerte ese carro. Igual como anda el viejito, anda el nuevo. Algún día. Pero busca el tiempo de Dios. Cuando tú, después de que veas un carro, ve, ora, saca un día, enciérrate con el Señor, suéltale las emociones a Dios, porque Él no creo, Señor, me gustó ese carro tan lindo, mire, es que yo me imagino, uy, Señor, es que qué belleza aquello y lo otro. Pero Señor, es el momento, es tu voluntad. No voy a poner en aprietos a mi familia, a tener que estar, que no puedo comprar carnita, que no puedo comprar pollito, porque los tengo que mantener a punta de arroz con huevo, huevo con arroz, aunque es muy rico, por tener que pagar una deuda mensual. Me voy a ver en problemas con tarjetas. Me voy a ver en problemas que me van a señalar el cristiano que debe. Cuando usted anda en la voluntad de Dios, dice, el carro está muy lindo, me gusta todo eso, pero Señor, yo quiero soltar mi voluntad, mi gusto a lo que tú quieras. Si tú me dices que no es el tiempo, listo, Señor, ayúdame, líbrame de caer de pronto en esa tentación. Porque tentación no es solamente la parte sexual. Puede ser que lo que es tentación para usted no lo sea para mí, o viceversa. Y todos podemos tener una debilidad. Y puede ser que lo que para usted es una fortaleza, para mí puede ser una debilidad, o al contrario. Pero cuando tú te atreves a decirle, Señor, líbrame del mal, no me dejes caer en algo. Porque no es solamente el adulterio, hermano. Usted sabe lo que es una persona vivir endeudada, que no tiene paz, que no tiene tranquilidad, que se acuesta, que recibe al otro día la platica, como una vez que llega un hermano y dice, hermana, me están buscando para matarme porque estoy con gota a gota. Terminó así. ¿Usted cree que Dios quiere ver un hijo de él en esa condición? Entonces a veces decimos, ay, es que a mí siempre me va mal, es que yo siempre... Vea, hermano, desde el momento en que usted suelta su voluntad, la parte espiritual, la parte familiar, la parte económica, la parte sentimental, atrévase a sacar tiempo para orar, por buscar la voluntad de Dios en toda su vida. Y te lo aseguro y te lo digo por experiencia propia, que el Señor no te deja mover un dedo sin su voluntad. Porque cuando tú vas a hacer algo, el Espíritu Santo te dice, no, sí, no, sí. Entonces tú no andas confundido. El primer misionero que tuvimos en Canadá, el hermano Fontalvo, cuando él se fue de Barranquilla como misionero, dice que él se fue en noviado con una chica de Barranquilla. Resulta que él se había criado con Miriam, la esposa, la hermana del hermano Álvaro Torres, que ya partió a estar con el Señor. Se criaron juntos en la iglesia en Barranquilla con hermano Larsen. Hermano Larsen dice, bueno,
Fontalvo, algunos lo escucharon, uno de los misioneros, el primero misionero que abrió la obra en Canadá. Bueno, Lucho, te vamos a ayudar para que te vayas a Canadá a estudiar al Instituto Bíblico. Y por aparte, Miriam, te vamos a ayudar. Miriam y Lucho por otro lado. Pero estaban en el mismo instituto, ellos se crecieron juntos, charlando, riéndose. Deja a su novia en Barranquilla. Un día estaban en clase y él le dio por quedarse mirando a Miriam. Miriam estaba, él estaba ahí. Y dice, él me lo contaba. Me dice, hermana Luz Marina, ese día yo vi a Miriam como nunca la había visto. La vi como una mujer. No sé, la vi como un futuro para mí. Pero en ese momento, cuando se me pasó por la mente, ven Miriam y tú, no, hay poder en Jesús. Yo tengo una novia en Colombia. No, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso. Pero dice que cada vez que llegaba a clases o se sentaban en los comedores del Instituto Bíblico, que se sientan todos, él la veía y decía, ay, yo ya no la veo como antes cuando éramos niños en la iglesia de 10, 12 años, que le lava la trenza, la molestaba. No, ya comenzó a verla con respeto. Ya Miriam tenía como 22, 23 años. Un día le dice Miriam, oye Lucho, ¿qué te pasó? ¿Te hizo daño en la avenida Canadá? ¿Por qué? No sé. Está raro. Está raro. Dijo, no, nada. Y un día se fue a ayunar y le dijo, vea Señor, no sé qué me está pasando con Miriam, pero yo necesito que hoy me saques de este lío. Y le comenzó a contar. Yo quiero hacer tu voluntad. Si es que tú tienes un propósito con Miriam y conmigo, yo no le voy a terminar a esa muchacha de Barranquilla. Trabaja tú y que ella me termine por la distancia, me diga que la relación no siga, porque yo no voy a terminar. Y si es una cosa mía, porque soy joven, porque a veces cuando se es joven se mira a un lado y al rato provoca mirar para otro lado, y por eso hay que decir, Señor, controla estos ojos, contrólalo. Claro que sí. Y comenzó a orar. A los 2 meses completicos le llega una carta. Hola Lucho, Dios te bendiga, un paquete grande. Venían credenciales, venían detalles. Hola, quiero ser corta. Dios te bendiga, espero que estés bien, que Dios te esté bendiciendo, te esté preparando para el servicio en la obra misionera. Solo que quería decirte que he sentido en mi corazón que nuestra relación se termine, porque la verdad, tú estás en Canadá, yo estoy por acá, así que yo quiero que quedemos libres, que yo quede libre en Colombia y tú en Canadá, así que no te preocupes. Tranquilo, ahí te mando las tarjeticas, muchas gracias, fue un tiempo muy lindo, pero siento que esto no es por ahí. Cuando él ve eso, él se arrodilla, oró, lloró, dijo, bueno Señor, ya tú respondiste. Se metió en oración como a los 15 días. Le dice, Miriam, ¿me puedes escuchar? Siéntate, quiero hablar contigo. Pero Miriam decía, ay, pero usted está como raro, usted está como cambiado. ¿Qué te pasa, Lucho? Digo, no, es que, ¿cómo te parece que hace algunos días yo he venido sintiendo algo hacia ti? Estás loco, como los costeños bullosos, ¿no? Por ahí está Eva. Estás loco. Vea, lo dejó sentado. Estás loco. ¿Cómo que? Amigo, no, usted se embobó. Chao. Y lo dejó ahí sentado. Y el Señor le dijo, sigue orando. Sigue orando, la veía. Hola, Dios te bendiga, ¿cómo está? Se veían en clase. Un día le dijo el Señor, habla, que ya está todo preparado. Ay, hermano, muchachos, hermanos, si alcanzaremos a entender lo que Dios hace para que hagamos su voluntad, solo que hay que descubrir, hay que meterse. Mira, Dios no quiere que estés en ese desespero, en esa angustia, porque esto no se me da. Porque es que, hermano, cuando la Biblia dice, si tu hijo te pidiera pan, tú no le vas a dar una piedra. Si te pide un huevo, no le vas a dar un escorpión. Hay cosas que son escorpiones, escúchame. Y hay cosas que son piedras y que Dios no nos las quiere dar. ¿Pero por qué? Porque nos falta soltar esto. Y aquí es donde está el secreto, mi hermano. Tú que quieres crecer en la oración, joven señorita, tú que quieres que Dios te use, te lo digo porque yo podría pasar mucho tiempo contándote lo que Dios tuvo que trabajar en mi vida para quebrar mi yo, para quebrar mi carne, para aprender a hacer su voluntad. Pero el resultado esta noche es que estoy aquí hablando no solamente lo que dice la palabra, sino lo que Dios me ha enseñado. Un aplauso para Él en esta noche. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios.
Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Que padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide en lugar de pescado, le da una serpiente, en lugar de un huevo, le dará un escorpión. Muchas veces pedimos cosas que nos pueden hacer daño, que no son para nuestro provecho. Y Él, como ese buen padre que sabe cuidar, hay cosas que su hijo le pide o nos pide. Yo no creo que si la niña del pastor Yami tuviera: papá, deme el cuchillo, mamá, deme el cuchillo para jugar con él. Tome, mija. Claro, juegue. Yo no creo que ellos vayan a visitar un hogar, a un quinto piso, y hay una terraza sin muros alrededor, y que la niña esté abajo: papi, mami, yo quiero subir al quinto piso allá a jugar. Vaya, mamita. ¿Qué le esperan? Accidente. El niño no lo entiende, pero el papá y la mamá sí. Pero cuando tú le dices: sabes, yo cuando le hablo a Dios de algunas cosas, le digo: sabes, ¿por qué no me enseñas ese secreto? ¿Acaso no se lo enseñaste un día a Abraham? Y le dijiste: ¿habría yo de ocultarle algo a Abraham? ¿Dónde está el secreto? Y el secreto era que habría yo de ocultarle algo a Abraham, sabiendo que manda su casa. Escucha. Que vivan. En el original quiere decir: en mi voluntad no le podrías ocultar. Y Dios no le ocultó a Abraham nada. ¿Sabe por qué? Porque Abraham andaba en la voluntad de Dios. Usted quiere ser feliz, joven, hermano, hermana, aprendamos a andar en la voluntad de Dios. La carne le duele, pero usted va y se entera y le dice: aquí te traigo esta carne, quita mi voluntad, quita la mía y coloca la tuya. Y te lo digo por experiencia propia, que cuando tú te paras feliz, te paras dichoso. ¿Por qué? Porque tu espíritu se compenetra con el espíritu de Dios. Entonces se cumple lo que dice Efesios capítulo 6: y cuando ores, ora en el espíritu. Esa es la oración que Dios recibe. Por eso vemos creyentes que no quieren orar. Por eso vemos hermanos que perece otra vez orar, no sienten nada. ¿Por qué? Porque oran, pero no están dentro de la voluntad. Escuchen. Están comprando, están negociando, están haciendo otras cosas, están gobernando su casa como a mí me parece, como a mí me gusta, porque así me criaron, porque así soy yo. Y aquí no vale. Aquí soy yo, así soy yo. Aquí es. Escuche lo que dice Dios. A veces uno está cansado. Estos días tuvimos una experiencia muy linda. Nos regalaron una ida, pagándonos todo, a Keila, Reinel y a mí. Como pastores de una muchacha, se bautizó en Bucaramanga, Dios la bendijo, comenzó a ser socia de unos hoteles, y llamó a Jessica y le dijo: dígale a su papá, a su mamá, que ahí les envío esto para que se me vayan de vacaciones. Ya está listo todo el hotel y que se lleven a Keila. Y nos fuimos. Pero hubo una noche, y usted no sabe cuánto le he agradecido a Dios, y le he dicho: Señor, si ese momento espiritual de esa noche que nos dio tarde los tres, lo necesitábamos. Porque a veces cuando estamos en los afanes, en las carreras, vaya, venga, pero necesitamos un espacio. Esposos e hija, una cuestión ahí. Uy, hermano, terminamos orando, llorando, en ese cuarto de ese hotel, Dios moviéndose. Y yo le he dicho: Señor, mira todo lo que tú haces. No pedimos eso. Esa muchacha, yo ni me acuerdo de ella. Lo que hiciste, solo por regalarnos un tiempo de que la mente se nos despejara. Mucho tiempo sin hacer, como un respiro, como un compartir cosas que de pronto hacía tiempo no se compartían. Y sobre todo, la edificación que Dios nos dio en ese momento. Hermanos,
apagamos celulares, nos desconectamos de afuera. Yo te invito. A veces con tu esposa necesitas un tiempo de conexión. Estamos haciendo la voluntad de Dios, está bien, porque es que está cargado. Y a la final, llenos de fracasos por las carreras. ¿Por qué? Porque a todos nos pasa. ¡Ay, esto! Cuando estamos a solas y cuando estamos de pronto en familia, vamos a tener unos espacios donde con esa mente despejada nos lleva Dios a analizar cosas que todavía necesitamos hacer. Que no lo hubiéramos encontrado corriendo, sino en un momento de solas. Y voy redondeando, escúchame esto. Atrévete esta noche. Porque de todas las peticiones, venga tu reino, pan nuestro de cada día, perdónanos como nosotros también perdonamos. En ninguna de esas peticiones se relaciona con la oración de agonía de Jesús en el huerto, cuando su sudor eran como grandes gotas de sangre. Medio Oriente, primeros meses del año, donde el invierno son temperaturas bajo cero. Y Jesús sudó. No sudó con otra petición más que: Padre, pasa de mí esta copa, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y si Dios manifestado en carne tuvo que pasar eso, es para que tú y yo entendamos que como hijos de Dios, y por cuanto participamos de carne y sangre como Él, hay momentos de confrontación en la vida que necesitamos soltarnos. Escucha. ¿Qué me iba a imaginar yo? Que había algo que yo tenía que soltarme. Escúcheme, por favor. Y no lo había entendido, no lo había comprendido. Hasta radical en algún momento, pero en cuestión de minutos, por estar en ese contacto, tu voluntad, el Señor desbarató acá, ya, y dijo: entienda que yo sigo mandando y reinando sobre la voluntad de ustedes. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. ¿Quién de nosotros esta noche se atrevería a decir: estoy haciendo la voluntad de Dios en todo? No. Voy terminando. Joven, señorita, busca la voluntad de Dios en tu vida sentimental. Creo alguna vez lo conté, pero lo vuelvo a contar si alguien no lo ha escuchado. O si no, escúchelo para que lo aprenda. Con esto termino. Cuando Richard y Kayla organizaron su noviazgo, él llega, se conocen en Medellín, vino pues él, una amistad, y no había mucho tiempo porque él tenía que regresarse a la obra misionera. Y en cuestión de 8 días, 10 días, se gustaron, se encantaron. Él le dice: vamos a poner un mes. Escuche. En un mes yo me voy para África y yo tengo que irme definido si esto es de Dios o no, si lo que está pasando entre nosotros dos es de Dios. Nos vamos a dedicar este mes. Y él le dijo: yo voy a sacar 3 días de ayuno. Y todos los días a las 5 de la mañana vamos a tener 1 hora de oración. Porque cumpliéndose un mes yo vengo. Y él se fue a algunos campamentos que lo invitaron en algunos lugares de Colombia. Y se acaba su tiempo de oración. Y en un mes vengo. Si es de Dios, dejamos establecido nuestro noviazgo, todo, con argolla, listo, porque no hay más tiempo.
y en 9 meses vengo y nos casamos, 10 meses. Pero si no es la voluntad de Dios, listo, aquí no pasó nada. Vendré, agradeceré a tu familia que me abrieron las puertas y listo, tú seguirás tu vida y yo seguiré la mía. Listo. Faltaban 10 días. Y yo iba a ayunar con Keila. Y ayunábamos en familia. En ese tiempo mi esposo era el presidente. Y ayunábamos en familia. Un día me dijo, me senté con ella. Yo le dije, ¿tú eres consciente para dónde vas? África. ¿Estás dispuesta a meterte allá a dormir en el piso? ¿Estás dispuesta a que no va a haber estudio de fe? ¿No va a haber las hamburguesas del corral? ¿Estás dispuesta a irte a lavar pescados para darle a los amigos africanos de comida? Tú que nunca te has metido a la cocina o el colegio, universidad y punto. Comencé. Una mañana me dice, mamá, tengo el 80% de seguridad, pero me falta un 20% que tengo miedo. Tengo temor no poder responderle a este muchacho, a la obra de Dios, al sentimiento, a todo. Le dije, listo, hoy nos vamos. Y como ya llevamos un mes orando, ayunando y clamando, ya Dios tiene la última palabra. Vamos a buscarla. Y hoy a las 5 de la tarde, aquí llegaremos con la voluntad de Dios. Mami, la que sé. Porque yo estoy preparada. Y yo, listo. Nos fuimos para la iglesia central de Belén, Medellín, donde asistíamos. Ella vino y se hizo. Ella traía un toallón. Vino y se hizo como en la tercera banca. Un templo poco menos que esto, ¿no? Yo me hice atrás, solita, las dos en el templo. Llevamos más o menos como 4 horas de oración. Oiga, hermanos, como 4 horas. Yo solo sentía que esa niña bramaba. Esa era la palabra. Ay, Dios. Yo escuchaba un bramido. Yo tirada en ese rincón, yo le decía, no me la dejes equivocar. Tampoco dejes equivocar a ese muchacho que tiene esa visión tan linda. Yo no quiero que mi hija sea una piedra de tropiezo para él, pero que él tampoco sea para mi niña. Señor, por favor. Y mientras ella está ahí adelante, yo estaba, Señor, quita la voluntad de ella. Y estábamos, créanme lo que en ese momento, no igual, jamás, pero un poquito parecidito a la oración de Jesús agónica. Por eso te puedo decir esta noche, ¿qué es buscar la voluntad de Dios? Señor, que tu voluntad, aleluya, amén. No, yo me tiré en esa ya. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Señor, si no es tu voluntad esta tarde, si no es tu voluntad, colócale 100% que no. Tú lo puedes hacer porque ella es tu hija, él es tu hijo, yo soy tu hija, yo soy tu sierva. Es mi hija, yo te sirvo. Yo le decía, yo te sirvo. Yo quiero tu voluntad. Papás, ¿cómo oramos? ¿Cómo oramos buscando la voluntad de Dios? ¿Te caché? No, el caché hay que soltarlo. Y yo le doy gracias a mi Dios porque ese tipo de experiencias me han formado que buscar la voluntad de Dios en la carne, resultado será carne, pero buscarla en el espíritu duele, se agoniza, pero trae la victoria. Ella ya, y yo allá. No había nadie. Oye, hermanos de mi alma, pero yo sentía que donde estaba ella, donde estaba yo, había una unión de un cordón umbilical más que humano, espiritual. Yo dije, Señor, con mis otras hijas sí, una bendición, muchas cosas nos han unido, pero ¿qué está pasando con esta? Haciendo algo. Y era que Dios me estaba permitiendo que esa intercesión, ese clamor, era la formación de la niña que en parte iba a tener las experiencias que yo tuve cuando me casé. Nuestro noviazgo fue por pura carta, que se organizó el noviazgo, se fue para otro país y a los 9 meses vino y nos casamos. Parecido. Y yo tantas cosas que Dios tejió. Mira, cuando tú estás conectada con Dios, quiere que tus hijos
Por eso esta noche, deja tu pasión por orar, por buscar la voluntad de Dios, por clamar, por suplicar. El día de mañana te vas, mire, pero que queden unos remanentes. Una mamá que me enseñó a buscar la voluntad de Dios. Ella dice que un momento que le dijo: Señor, llevo 4 horas. Ya ella había aprendido a hablarle a Dios así. Hermana, sal de esa rutina. Papá, sal de esa rutina de oración pobre, para que le enseñes a tus hijos la verdadera oración. Eso es lo más lindo. Esa es la mejor herencia que yo siento que le puedo dejar a mis hijas. El domingo se bautizó la niña menor de Sandra y Diego. Mi nieta menor se bautizó. El domingo nos mandaron los videos. Abuelitos, mi papá me dio el curso de bautismo. Me bauticé y al verla en esa lucha que tuve, esa crisis de la adolescencia, bautizándose. Qué cosa tan linda. Yo le digo a Reinelia, a Keila, de todas formas, esa Sandra con ese bastón, con todas esas veces que ha ido a esa clínica, ustedes la vieron que cantó sentada. Todo lo que ha vivido ha sido una vida de muchas pruebas, sin faltarle lágrimas. Escucha. Su vida es un llanto permanente hacia la presencia de Dios. Y cuando yo le veo a esa hija en España que está comenzando el ministerio, que liderando intercesión, que mujeres del bien que corre, yo le digo: papi, esto no es otra cosa que una semilla de una mamá que lleva 8 años manejando un cáncer, que lleva una columna que se la operaron y todavía tiene que andar con un bastón, que a veces le da crisis y la tienen que llevar, pero ahí está aguerrida. Y como la escuchaba la última vez que me la encontré en Bucaramanga, que la llamaron a cantar un especial donde yo estaba en un programa, hermanos, aquí estoy con mi bastoncito, sentada, pero mi garganta libre, para adorar al que vive y permanece para siempre. Cuando tú aprendes, por eso estas enseñanzas de oración, lo que Dios te dio hace 8 días por medio de Yesmi, lo que Dios ha dado, es como una garantía, escúchame, y un sello que Dios te está entregando. Recíbelo, apodérate. Señor, ya. Vea, Señor. Oye, cuando tú buscas la voluntad de Dios, te vuelves confianzuda con Dios. Qué lindo. Como tu mejor amigo. Abraham, amigo de Dios, y Dios, amigo de Abraham. Porque yo puedo ser tu amiga, pero tú no mi amiga. Pero ¿saben qué dice de Abraham? Abraham, amigo de Dios, Dios, amigo de Abraham. Y yo a veces le digo: oye, Señor, tú dijiste de Abraham. Abraham dijo que tú eras su amigo, y tú dijiste que él era tu amigo. Yo digo: tú eres mi amigo, pero yo sí soy amiga tuya. ¿Sabe qué dice él? Si haces mi voluntad, no solamente serás mi amiga. ¿Se acuerda cuando llegaron? Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús dijo, era tan directo, ¿no? ¿Y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Jesús dijo: no, mi madre y mis hermanos son los que hacen mi voluntad. Escuche, dígale gloria a Dios. Dígale gloria a Dios. Dígale gloria a Dios. Dígale gloria a Dios. Y escucha esto. Y en ese momento ella le dijo: Señor, vamos a hacer algo. La gente dice que uno no debe abrir la Biblia como al azar. Ve, voy a abrir a ver qué Dios me dice. No, que tú hablas por medio de toda la palabra. Y es verdad, Señor, dijo ella, yo lo creo. Pero Señor, como es algo aquí entre tú y yo solitos, así se lo dijo. Sé tierna con el Señor, sé tierno, solitos. Mi bello amigo, mi amado.
Cuando tú miras al Señor, dame comida, dame techo, vea, soluciona nuestro problema. Puedes decir, te amo, es lo mejor que me ha pasado. Cuando tu esposo te hace sentir mal, dice, ay Señor, gracias. Gracias, porque eso quiere decir que el único perfecto que no hace sentir mal a nadie eres tú. Si no fuera por ese pequeño vacío, no podría entender que tú lo llenas todo. Cuando un hijo te hace un desplante, ay Señor, gracias, porque de verdad los humanos podemos desplantar. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Entonces tú te vas enamorando de él. Cualquier decepción que te pase, no pelees, no discutas, no reclames. Di, ya sé, es que el Señor quiere que lo ame más a él, que me enamore más de él. Una ocasión un hombre dijo, yo entre más conozco al hombre, más quiero a mi perro. Yo dije, este se equivocó, porque yo entre más conozco a veces al humano, más quiero a mi Dios. Un aplauso para él en esta noche. Colóquense de pies, por favor, hermanos. De pies, por favor. Señor, necesito que me regales una escritura ya. Escúchame. Uy, qué atrevida. ¿Por qué ya? Porque llevaba 4 horas hablando con él. Eso no fue primerazo. Y llevaba un mes hablando con él sobre su voluntad. Cuando tú tienes tiempo para tú tratar a una persona con confianza, tienes que haber pasado mucho con ella, ¿verdad? Para tú decir a alguien de mi amigo, porque tienes que haber compartido mucho. Una cosa es distinguir, que hablamos un momento, pero otra cosa es compartir. Y entre más compartimos, más confianza damos. Igual es con Dios. Atrévete a eso y verás que vas creciendo en la oración y conocer a Dios. Bueno, Señor, regálame una escritura donde me acabe de confirmar sí o no. Y ella estaba llorando, tirada en el piso. En el nombre de Jesús, abre la Biblia y comienza a leer. Al azar, como decimos. Abraham, busca esposa para su hijo Isaac. Ella dijo, Señor, aquí estás. Porque precisamente es una decisión sentimental. Y yo abro la Biblia al azar y me sale Génesis. Y ella dice que el Señor le dijo, comienza a leerlo. Y ella comenzó a leer. Cuando llegó a una parte donde el siervo había entregado presentes, dones, todo eso, ya llevaba unos días, le dice, mi señor Labán, yo llevo algunos días ya aquí y mi amo Abraham debe estar muy preocupado porque yo no he llegado. Yo me tengo que ir. De manera pues, dile a tu hija Rebeca que vaya conmigo para ya ir a formalizar el matrimonio conforme a la costumbre del Medio Oriente. Y Labán dice, llamémosla, dice esa versión juvenil, llamémosla y preguntémosle. Hija, el siervo de Abraham está preguntando que si te quieres ir con él, porque él ya debe regresar a su tierra. Era un camino de varios días. Y en esa versión la muchacha dice, sí, padre, yo iré. Cuando ella dice esas palabras, el Espíritu Santo tomó a mi hija y comenzó a temblar, y comenzó a temblar, y comenzó a temblar. Cuando yo menos pienso, yo estaba en mi rincón, ella pega un grito, mami. Yo no sabía lo que estaba pasando ahí. Mami, venga. Yo ahí sí me paré. Cuando vine, estaba tirada en el piso sobre la toalla, con la Biblia abierta y el dedo ahí. Mami, yo iré. Mami, vamos a hacer la oración final, porque aquí, por medio de la palabra, el Señor me confirma, yo iré. Hicimos una oración, el Señor se manifestó. Bueno, eso fue un momento tan lindo, tan especial, que cuando terminamos ese ayuno, hermanos, jóvenes, qué paz, qué tranquilidad. Esa muchacha tenía una paz, una tranquilidad. Llegó a la casa, papi, yo iré. A ver, yo voy a comenzar ya, cuando ya. Y al rato, como a las 2 horas, Richard también estaba en ayuno en otro lado, escuchen. Y la llama y le dice, bueno, Keila, ¿qué razón me tienes? ¿Voy a Medellín o no? Entonces, ella le dice, ven. Dijo, sí, eso fue lo que Dios me dijo. Yo también terminando el ayuno hoy. A los 2 o 3 días llegó con la familia, se organizó el noviazgo. Estábamos en un restaurante. Yo no organicé esto para hablarlo esta noche, pero durante todos estos días he estado orando. Dame la palabra que se necesita dar. Y hay cosas que marcan, hermanos. Y fuimos a un restaurante, la familia Richard, nosotros todos. Y bueno, cuando Richard dijo, a organizar,
Ella se paró y dijo: perdóname, disculpe. Primero que todo, yo quiero glorificar a Dios y contar este testimonio. Y comenzó a contar en ese restaurante. La gente pasaba, escuchaba, los meseros. Y todos terminamos, la familia, tomados de las manos, orando, llorando. Fue algo tan lindo. Ya son 15 años. Y ella dice: mamá, ese hombre me lo dio Dios. Y él dice: suegra, esa muchacha me la dio Dios. ¿Quién quiere venir a este altar? Yo quiero regalarle una oración a alguien que está en una situación, en una lucha, buscando: lo hago, no lo hago, estudio esa carrera, no la estudio, me voy. Vengo para que comiences. Suelta esas ansiedades, esas preocupaciones, pero créele a Dios esta noche. Dice la palabra de Dios: porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera de Pedro, capítulo 4. Mire lo que dice el verso 2 mientras van viniendo al altar. Aquí está la presencia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Verso 3. Quiere decir que si no andamos en la voluntad de Dios, fácilmente caemos en la concupiscencia o en muchas cosas. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a la gente, o sea, a la humanidad, a la carne, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disensiones, abominables e idolatría. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan hasta ahí. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, el diablo se burla de nosotros. Cometemos locuras, nos metemos donde no debemos meternos. Pero bendigo el nombre del Señor esta noche, porque aquí estamos para hacer su voluntad. Señor Jesús, levanta tus manos, hermano, hermana. Pídele al Señor perdón, porque de pronto en algún momento no has hecho la voluntad de Dios. A todos nos ha pasado en algún momento. Eso no fue lo que le pasó a la suegra de Ruth, Noemí. Salió y se fue buscando dinero en Moab, corriendo, no oró y perdió sus hijos. Si ella hubiera orado antes de salir de Belén, tal vez sus hijos no habrían muerto. Pero a veces también Dios aprovecha nuestros errores y fallas, que si nos arrepentimos nos convierte en fortalezas. Señor Jesús, aquí estamos. Tú nos conoces. Tú nos conoces, Señor. Y sabes, cuando Dios tiene ministerios especiales para personas, pasan cosas que no pasa a todo el mundo a veces, porque Dios los está separando. Eso, suéltate. Suelta tu voluntad espiritual, familiar, económica, emocional. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor, aquí está el Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre Celestial, bendigo tu nombre. Te doy gracias por la palabra, 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 te doy gracias por tus maravillas, te doy gracias porque tú estás aquí. Cada persona que está llorando, cada persona que está en este altar, es porque tal vez está en una lucha. Es que, Señor, todo la tenemos, todo la tenemos. Hay cosas, Señor, que no queremos soltar, hay cosas que no queremos dejar, pero Dios, en esta noche, la voluntad de Dios es hermosa, agradable y perfecta. Enséñanos, enséñanos a orar, enséñanos a orar, enséñanos a orar, enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos a hacer tu voluntad. Gracias por tu palabra, gracias por tu palabra. Perdona nuestras fallas, nuestros errores, perdona lo que a veces hemos hablado, hemos dicho, perdona a veces nuestras inconformidades. Todos pasamos por esto, pero muévete en cada corazón, muévete en cada vida. Dios,
Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a hacer tu voluntad. Te necesitamos en esta noche. Te necesitamos. Bendice cada uno de los que están en el altar. Tú conoces cada corazón, cada vida. Tú conoces los problemas, las dificultades. Tú conoces, Señor, las necesidades. Mi Dios, si la oración que tú hiciste, Padre, pasa de mí esta copa, que no sea mi voluntad sino la tuya. Oh, te costó 3 horas. ¿Cuánto más esta noche tenemos que entender que necesitamos, Señor, que nos enseñes a crucificar el yo? Enséñanos a crucificar el yo, porque ni siquiera, Señor, tú hiciste tu propia voluntad sino la de tu Padre. Cuánto más nosotros vamos a revirar por hacer la voluntad tuya. Enséñanos, porque todos tenemos en algún momento dado que luchar para aprender a hacer tu voluntad. Gracias por tu palabra, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, derrama espíritu de oración, que cada persona que está aquí esta noche saque tiempo, saque horas para trabajar esta área. Entonces vendrá paz, vendrá tranquilidad, vendrá gozo, vendrá fortaleza. Todos te necesitamos. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eso es, suéltate, hermano. Suelta tu voluntad. En el nombre de Jesús, suelta la tuya. Suelta tu voluntad. Suelta la tuya y déjala de Dios. 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 La tuya es humana, la tuya es carnal, pero la de Dios es espiritual. La tuya es de la tierra, la de Dios es del cielo.